¿Alguna vez has visto un indigente? Yo creo que todo, ¿cierto? ¿Cómo se les oscurece la piel? ¿Te has fijado? Les crece el pelo y la barba sin control. Se llenan de piojos, de pulgas. Pasan semanas o meses incluso sin bañarse, sin asearse, sin cambiarse la ropa. Les crecen y se les deforman las uñas. Su ropa está sucia y rota. Incluso a veces hacen sus necesidades sobre su misma ropa y no se la quitan. Huelen muy mal, pero muy mal. Están famélicos regularmente porque están muy desnutridos. Famélico, ¿sabes qué es famélico, no? Flaco, flaco hasta el extremo, en los huesos, ¿no? La mayoría de ellos son adictos a sustancias. Y como no tienen dinero, recurren a las sustancias peores, a las más baratas, ¿no? Al Ristal 5000 y a veces beben alcohol del que no se debe beber y cosas de ese tipo, ¿no? Pero por lo general presentan problemas mentales muy serios, muy serios. Sufren de alucinaciones, hablan solos, dicen incoherencias. Son lo que se denomina lunáticos. Lunáticos, seres humanos muy atormentados, muy atormentados. Ellos han existido desde hace miles de años. Léelo conmigo en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, verso 23. Ya lo tenemos ahí en pantalla y si no en tu dispositivo dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades, las menos difíciles. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, porque el hombre puede estar mal no nada más por una enfermedad, sino por una dolencia. Y acá se dice a continuación: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades o por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los ignoró a todos. ¿Qué hizo el Señor? Los sanó. Los sanó. El Señor sana no solo los cuerpos, o no solo nuestros cuerpos, que además es un experto en hacerlo, ¿no? Todos hemos sido sanados de distintas cosas por el Señor, ¿cierto? Desde que nacimos hasta el día de hoy, por si no, no estaríamos aquí, ¿no? Él nos ha sanado todas las veces, como he dicho muchas veces, usando una medicina u otra, un médico, un tratamiento, algo natural, lo que sea, una verdura, una fruta, lo que tú quieras, pero Dios te ha sanado, poniendo su mano directamente en nuestros cuerpos, ¿no? Pero Él nos ha sanado. Pero Él no nada más sana a los enfermos, también sana a los atormentados, a los lunáticos. Una persona atormentada vive en una profunda oscuridad. Seres humanos en una condición en extremo lamentable. Y un indigente muestra por fuera su realidad interior. Son personas a las que ya no les importó y se les ve por fuera lo que sufren por dentro, cómo están por dentro. Mientras que a otros no se nos nota o no se les nota. Porque según las Escrituras, todos los seres humanos caídos están en esa misma condición mental de oscuridad. ¿Lo repito? Según las Escrituras, todos los seres humanos caídos están en una condición de oscuridad interior, de oscuridad mental. El indigente se le nota, a los demás no. ¿Por qué? Porque lo escondemos o lo esconden. Eso dice Romanos 1:21. Léelo conmigo. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, y hemos leído este versículo infinidad de veces, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
Ya hemos hablado de esto también muchas veces. No glorificar a Dios y no darle gracias oscurece el corazón, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella frase? Si no agradeces, te oscureces, ¿no? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecidos. Corazones entenebrecidos. Esta palabra en el griego, entenebrecido, es la palabra scotizo, con K, scotizo, que se traduce nada más de una manera, oscurecido. Pero viene de una raíz que es scotos, que se traduce de una manera nada más como tinieblas. Entonces una traducción correcta y muy literal sería entinieblados. Pero no es una palabra correcta, no existe, ¿no? Pero una persona oscurecida es una persona que tiene tinieblas en su corazón. Eso mismo dice Efesios capítulo 4, verso 17, por favor. Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento obscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tener el entendimiento entenebrecido u oscurecido es la más lamentable condición humana. Y es precisamente de ahí, de esa condición, de donde el Señor Jesucristo quiere sacar al humano. De esa condición de oscuridad, de ahí el Señor quiere que se conviertan. Léelo conmigo en Hechos capítulo 26. El Señor Jesucristo se le presenta al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Se le presenta físicamente, se le aparece en una luz tan intensa que lo deja ciego y habla con él. Y los que están con él no entienden la conversación. Escuchan, pero no entienden la conversación. Esta conversación solamente es entre el Señor Jesucristo y Pablo. Y ve lo que le dice, versículo 15, Hechos 26, 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan. ¿De dónde a dónde? De las tinieblas a la luz. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los apartados, entre los apartaditos, entre los santificados. El Señor no está hablando aquí de las tinieblas físicas, de la oscuridad física. Está hablando de la oscuridad mental, de la oscuridad del corazón, del entendimiento oscurecido que padecen los humanos. Pablo, te voy a mandar para que vayas y logres que se conviertan. Esa es tu chamba, ver que se conviertan de las tinieblas en las que viven a la luz. ¿Coincides conmigo que no es una cosa física? Imposible que estoy hablando de algo físico, ¿no? La oscuridad mental en la que vive la mayoría de los seres humanos es espantosa, es terrible. Las tinieblas mentales no son otra cosa que la incapacidad para ver. Porque ¿qué produce la oscuridad? La incapacidad de ver. Todo está en oscuro, todo está en tinieblas, no se ve nada. Sí, ya hay algún nivel de tinieblas que hasta se pueden cortar con tijeras, ¿no? O que te pones la mano aquí y no la ves. ¿Has estado en un cuarto así alguna vez? De una oscuridad tan extrema que te pones la mano enfrente y no la ves. ¿Sí? ¿Algunos?
Las tinieblas mentales no son otra cosa que la incapacidad para ver la verdad de Dios, la luz de Dios, la de Dios, no la humana, la de Dios. Porque por lo general la verdad humana no coincide con la verdad de Dios. El Señor Jesucristo nos reveló este principio de la diferencia entre lo humano y lo divino. ¿Se acuerdan de este pasaje de Lucas 16? Lucas 16, 14, en donde el Señor revela una joya profunda, una joya, un diamante, una cosa increíble. Ve lo que dice Lucas 16, 14 y 15. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. El Señor viene hablando del tema del dinero. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué tal? Pequeña diferencia. Lo que nosotros tenemos por sublime, los humanos, delante de Dios es basura, es abominación. Entonces, volviendo a Hechos 26, donde Pablo recibe esta instrucción del Señor, le dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vivir bajo la potestad de Satanás es de lo que estamos hablando. Es el estado más lamentable que pueda existir y no tiene nada que ver con la condición socioeconómica de las personas, porque todos están así y es independiente completamente de su cultura, de su educación, de su posición social o económica, de su forma de vestir. ¿Estás de acuerdo? Porque tú al indigente báñalo, rasúralo, peínalo, vístelo, y ¿qué habrás cambiado de su interior? Nada. Los mejores zapatos lo vistes de Hugo Boss, ¿no? Lo bañas, lo perfumas con las lociones más caras, lo llevas con el peluquero más caro de la ciudad a que le hagan un corte fantástico y que lo pongan y lo vuelvan un muñeco. Y el cuate entra indigente y sale muñeco. Sale muñeco. ¿Y qué habrá cambiado? Porque lo de afuera no siempre muestra lo de adentro. ¿Se acuerdan? El Señor les dice esto a los fariseos: por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí estamos? Esta palabra es interesante y es importante mencionarla: potestad. Que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Esta palabra potestad es exousia en griego, que se traduce, fíjate bien, como poder, jurisdicción, control o influencia. Entonces podríamos parafrasear sin ningún temor a equivocarnos que el Señor está hablando de que nos convirtamos los humanos de vivir bajo el poder de Satanás a Dios, porque es la misma palabra, se traduce igual. O vivir o convertirse de la jurisdicción de Satanás a la de Dios, o del control de Satanás a Dios, o de la influencia de Satanás a Dios. El hombre, el ser humano caído, sin Cristo, sin que ya se haya pasado por esta conversión, así vive. Tal vez no está endemoniado. No se necesita estar endemoniado para vivir bajo la influencia de Satanás, bajo el control de Satanás. Es lo que está diciendo aquí esta escritura. Por el contrario, vivir en la luz es vivir bajo la potestad de Dios. Y es el mejor estado en el que el ser humano puede vivir. ¿Sí o no? ¿Sí? Es vivir bajo, y es la misma palabra, es vivir bajo el poder de Dios, o bajo la jurisdicción de Dios, o bajo
el control de Dios o bajo la influencia de Dios. A eso se convierte un ser humano, de uno al otro. Yo antes vivía bajo la jurisdicción de Satanás, ahora estoy bajo la jurisdicción de Dios. Vivía bajo el control de Satanás, ahora estoy bajo el control de Dios. ¿Sí lo ves? Además, la conversión descrita en este versículo, en este versículo el Señor aclara que el propósito de dicha conversión es, ahí está escrito, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los apartaditos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí lo dice? Ese es el propósito final de la conversión. Que el hombre reciba el perdón de sus pecados. Al convertirse, el hombre recibe el perdón de sus pecados por la fe en Cristo. Y así lo dijo, por la fe que es en mí. No por la fe que es en la iglesia, no por la fe que es en la Biblia, no por la fe que es en Dios el Altísimo, es por la fe que es en Jesucristo. Ahí se recibe el perdón de pecados. Y en ese momento el ser humano es trasladado de una potestad a la otra, de las tinieblas a la luz, en el momento de la conversión. No vamos a dejar de insistir en que el propósito es que la gente se convierta. Qué lindo que vengan a la iglesia. Ese no es el propósito. Qué lindo que asistan a una reunión de estudio bíblico, o a una clase aquí los martes, o a una reunión de matrimonios, o hasta el retiro matrimonial. ¡Ay, qué padre! ¡Fantástico! ¿Esa es la idea? ¿Esa es la meta? Claro que no. Porque asistir a un evento de esos, o de los otros, o a una célula, o a una clase, o aquí a las reuniones, eso no te convierte, eso no te hace cristiano, eso no te da el perdón de tus pecados. Lo que ocurre en el momento de la conversión, eso es lo importante. ¿Sí o no? Entonces, en ese momento pasa de una condición mental, de estar su entendimiento entenebrecido, a tener un entendimiento esclarecido. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre, subraya, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Dónde está la herencia de los santos? ¿En la oscuridad? ¿En las tinieblas? ¿El entendimiento entenebrecido? No, en la luz, en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. El perdón de pecados es la experiencia más liberadora y transformadora que un ser humano puede experimentar en su vida. No hay nada igual. No hay nada igual. Cuando el hombre es perdonado, cuando el ser humano es perdonado, no hablo del hombre como hombre, también la mujer, del ser humano es perdonado, en ese momento su mente es transformada. En ese momento viene la luz. Y es por este pasaje dice que es por la redención, por la sangre de Cristo. Wow. Y luego también dice, libertados de la potestad de las tinieblas. Otra vez, del poder de las tinieblas, de la jurisdicción de las tinieblas, del control de las tinieblas, de la influencia de las tinieblas. Entonces, sí estamos claros todos en que la única forma de salir de esa potestad, de Satanás, de las tinieblas, es la conversión. No hay otra forma. Perdón, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay terapias, no hay medicamentos, no hay ejercicios espirituales, no hay ejercicios mentales, no hay prácticas. No hay manera de recibir la luz que necesitamos si no es por medio de Jesucristo. No hay manera. La conversión es el único camino. Punto. A ver, di punto. Punto. Se siente bien. 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Se requiere que Dios ilumine nuestras mentes oscurecidas. Se requiere que Dios ilumine nuestros corazones entenebrecidos.
Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese fulano? Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Están ciegos en su entendimiento, en la oscuridad. ¿Qué ve un ciego? Nada, pura oscuridad. Está cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Híjole, y ahí yo digo aleluya. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus chalanes, como sus siervos, como sus esclavos, por amor de Jesús, de la iglesia, de ustedes. Sí, eso somos, bueno, Iván sobre todo, ¿no? ¿Sí? Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan allá en Génesis, en la creación? ¿Se acuerdan? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Para iluminación del conocimiento de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. Es en Cristo que podemos ver la grandeza de Dios. Y ese es un asunto de iluminación mental. Eso es lo que Dios hace, resplandece su luz en nuestros corazones. Entonces estamos hablando de un asunto de inteligencia espiritual. No estamos hablando de capacidad intelectual, cognitiva, ni de la inteligencia emocional de la que ahora se habla tanto. Estamos hablando de inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9, por favor. Colosenses 1, 9. ¿Sí me siguen? Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de todo el dinero que necesiten para comprar coches y... No, ¿verdad? ¿Qué dice? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia emocional, cognitiva, espiritual. La inteligencia espiritual existe. La inteligencia espiritual es la capacidad de entender, de comprender, de aprender los principios espirituales que operan y que rigen el reino de Dios. Lo repito, la inteligencia espiritual es la capacidad de entender, de comprender, de aprender los principios de Dios, los principios que operan el reino de Dios, que rigen la actividad espiritual del reino de Dios. Es la capacidad de entender los conceptos de Dios, es la capacidad de entender las escrituras, es la capacidad de entender la palabra de Dios, es la capacidad de decidir y hacer las cosas y de vivir la vida en base a los principios de las escrituras. Esa es la inteligencia espiritual. Hay personas muy inteligentes cognitivamente hablando, brillantes, mentes brillantísimas, grandes seres humanos que han descubierto, que han dicho, que han hablado, que han razonado, y es impresionante ver su inteligencia. Otros tienen una gran inteligencia emocional. Es increíble cómo algunos seres humanos tienen estas habilidades naturales, ¿no? ¿Sí o no? Yo a veces veo, me chocan los toros, me chocan, no lo soporto ver que lastimen a un animalito, pero veo el aplomo del torero. Y no es cierto. ¿Cómo puede? No, yo veo venir al toro y tráiganme una toalla, ¿no? ¿No? O el que maneja un carro a 350 kilómetros por hora, o el que maneja un avión, o el cirujano que abre un cerebro y lo opera y le quita el tumor. O sea, hay gente que tiene una inteligencia emocional y cognitiva sin precedentes, pero eso no sirve para nada.
Se requiere de la inteligencia espiritual. ¿Te has dado cuenta que hay personas que no tienen inteligencia espiritual? Espiritual. Sí nos damos cuenta de cuando alguien no tiene inteligencia emocional, ¿no? Algunos tenemos muy chiquita, muy poquita inteligencia emocional. ¿Sí o no? Otros tienen o tenemos muy poquito IQ, ¿no? 70 para abajo, según los estándares, ya es retraso mental. ¿Sí sabías? ¿No? El promedio en México es de 85. En 100 ya eres una persona sobresaliente, de una inteligencia sobresaliente. 120 ya eres una persona muy inteligente. Y después de 130 ya eres catalogado como un genio, sobredotado, un IQ. Hoy se mide el IQ. Yo debo andar como en 65 más o menos. Pero esa inteligencia no es la importante. ¿Qué IQ tienes? No es lo importante. ¿Cómo anda tu inteligencia emocional? ¿Qué tal manejas tus emociones y las controlas y las administras? No es tan importante. Mientras tengas la inteligencia espiritual que se requiere para vivir la vida que Dios quiere que vivas y que tomes las decisiones que debes tomar según Dios. ¿Sí estás o no? Sí, dime que estás conmigo, por favor. Hay personas que no entienden, hay personas que no oyen, hay personas que no. Ve cómo dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 5. 1 de Juan 4, 5. Tú me dices, ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué hay que decir? Muchísimo. Hay millones de libros en las librerías, hay en internet, está saturado de conocimiento. No, hombre, hay tanto que decir, el mundo tiene tanto que decir y esta gente escucha lo que el mundo dice. Ahí dice, ¿no? Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y no está hablando de los oídos estos de aquí, ¿no? Del tímpano y del tabique y de toda esa cosa que está aquí adentro de la oreja, no. Está hablando de esta capacidad de escuchar, de oír espiritualmente. ¿Sí te acuerdas? Como la Biblia todo el tiempo dice, el que tiene oídos para oír, oiga, pero no está hablando de los sordos y los no sordos, está hablando de que hay personas que no oyen. No oyen. El que conoce a Dios, ese oye. Y el que no conoce a Dios no oye. Pero sí oye el mundo. Y sí oye lo que el mundo tiene que decir y sus valores y sus principios. ¿Y cuántos seres humanos hoy se rigen por los valores del mundo? Incluso algunos que se dicen llamar cristianos, que dirigen sus vidas y guían y su conducta y sus principios, su manejo, su administración de la alimentación, del tiempo, del dinero, de la familia, todo es conforme al mundo. Sí, oyen el mundo tiene tantas cosas que decir, incluso de esas cosas, de la familia, del dinero, del cuerpo, del ejercicio, de lo que tú quieras, de la salud. El mundo tiene tanto que decir y tanto que ofrecer, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de conocer a Dios, de oír la voz de Dios, de oír espiritualmente. Es como la vista. Es el mismo efecto. ¿Te acuerdas del problema de la vista? La forma que tenemos en la que vemos las cosas en la vida. ¿Sí te acuerdas de Mateo 6:22? Cuando habla aquí de nuestra habilidad y nuestra capacidad de manejar correctamente nuestros ojos, no está hablando del globo ocular, ¿no? De la pelotita esta que está aquí adentro del cráneo. Sí sabes que es como una pelotita, ¿no? ¿Qué dice Mateo 6:22? La lámpara del cuerpo es el ojo. Te metes un cuarto oscuro, abres los ojos y ya se iluminó. ¿Verdad que no? No está hablando de ese tipo de lámpara, sino de una lámpara espiritual. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es increíble ver los cuerpos de las personas
en tinieblas. Los cuerpos entinieblados. Terrible. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces ya hemos dicho, en base a este pasaje, que necesitamos aprender a ver la vida con ojos buenos. Necesitamos aprender a ver la vida con ojos buenos. Porque si tienes ojos malos, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a entinieblar. Te vas a oscurecer. Se te va a oscurecer tu vida y tu mundo. Y te vas a deprimir. Te vas a deprimir. Toma como ejemplo cualquier preocupación que tú quieras. Esa preocupación, si tú la dejas que se quede ahí crónica, que se haga crónica, al rato se convierte en ansiedad. Y luego de la ansiedad se vuelve. Es que no han estado la vez pasada, ¿verdad? De la ansiedad sigue la angustia. Y de la angustia la depresión ya hay de dos tipos, la depresión pasiva y la activa. La activa es cuando todavía te levantas, estás que te carga el payaso pero te levantas. La pasiva es la persona que no se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, no quiere vivir, lo único que quiere es morir. Es lo único que quiere, se llama depresión pasiva. Es una condición muy difícil. ¿Qué se requiere? Cambiar la forma en la que vemos la vida. Si estás viendo lo negro, negro será. Si estás viendo lo blanco, blanco será. ¿Sí estás? Uno decide con qué ojos ve las cosas, con qué ojos ve los problemas. Hay quien ve los problemas como oportunidades. ¿Están locos? No. Tienen ojos buenos. La salud, gloria a Dios por la enfermedad. Nos mueve a corregir, a tomar decisiones, a dejar de comer lo que no debo, a hacer ejercicio que no hacía, a tener en cuenta cosas que no tomaba en cuenta. ¿Sí o no? ¿O no? Las crisis hacen el mismo efecto. La crisis que me digas. Pasar por una crisis es horrible. Nadie quiere, pero son una bendición. Porque te cambian por dentro. Si es que tienes ojos buenos. Si tienes ojos malos, vas a salir peor de la crisis, echando pestes, resentido contra Dios, viendo a los demás con ojos horribles, a veces hasta tu propia familia. Entonces, no es positivismo, es luz espiritual, es inteligencia espiritual. Empezando por reconocer nuestros propios errores, nuestras propias debilidades, nuestras propias carencias, nuestras propias necesidades. Ahí empieza todo. Según los psicólogos ahora, que esos psicólogos están medio locos todos, ¿no? Según ellos, todo empieza el día que reconoces el problema, que lo aceptas y lo enfrentas. Por eso a veces es necesario llevar a las personas a enfrentar sus problemas, aunque a veces sea difícil. A enfrentar sus realidades. A veces. Por lo general funciona. Enfrentar, decir no, esto no es, o no, si esto sí es. Sí tengo este problema, no, no lo tengo. Está bien, no lo tienes, padrísimo, gloria a Dios. Sí, sí lo tengo el problema, perfecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cambiar, ¿no? Qué padre cuando alguien está abierto a que se le diga, estás mal en esto, y diga, ok, voy a cambiar. Lo acepto, estoy mal. Ahí empieza el proceso. Es maravilloso. Sin embargo, yo pienso, mis amados, que no hay que olvidar que esa era la condición de todos nosotros. Porque una tendencia es empezar a voltear a ver a los de afuera con malos ojos. Pero Efesios 5:8, ¿qué dice? Efesios capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Está hablando de todos los cristianos. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. En otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo teníamos la mente oscurecida, la mente entiniblada. Y no es luz propia, No es luz propia, ¿cómo dice? Mas ahora sois luz
en vosotros mismos, en vuestras habilidades, en vuestras capacidades. No, en el Señor. Es en Cristo que somos luz. Es en Cristo que tenemos la luz que se requiere para la vida. Nuestro andar debe coincidir con lo que somos ahora. Decía el hermano Jeff, el hermano, un varón de Dios que fue un instrumento increíble en mi vida. Decía, tenemos que aprender a vivir ahora como lo que somos. Ahora somos santos, somos justos, ahora somos hijos de luz. Tenemos que aprender a vivir conforme esa verdad. Lo que tome, lo que implique, como dicen hoy, hasta donde tope. Necesito aprender a vivir como hijo de la luz, no de las tinieblas. Así dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y la historia nos muestra terriblemente que los humanos en su oscuridad han sido capaces de realizar cosas impensables. ¿Te acuerdas aquellos relatos de la época de la anarquía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Sí te acuerdas? Bueno, hoy se parece un poco también. Hoy en día todavía hay anarquía, la gente hace lo que se le da la gana. Pero entonces era la ley del más fuerte, y también sigue siendo hoy la ley del más fuerte. Las guerras de conquista en la antigüedad, tú lo puedes leer en la historia, lo hemos visto en películas, eran verdaderas carnicerías. Era una cosa espantosa. Los humanos contra los humanos, por distintas razones. Las guerras mundiales de la historia reciente. ¿Has visto las películas y las fotos y los documentales del nivel de destrucción y devastación ocasionado por las guerras? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente mutilada? ¿Cuánta gente destrozada que se quedó sin nada porque cayó una bomba en su edificio? ¿Perdió a su familia? Las guerras son una cosa. Y podríamos seguir hablando hasta llegar a la degeneración de los valores morales en nuestros días. En aquellos años, cuando éramos chiquitos nosotros, todavía habían valores morales. El respeto por los padres, por los abuelos, por los adultos. Era increíble. Hoy en día los niños les hablan a los papás con una falta de respeto. Dices, ¿en qué mundo vivimos? Y los papás, peor todavía, que dicen, sí, mijito, no importa, somos amigos. No, no somos amigos. Yo soy el papá y tú eres la hija. O sea, no te confundas. ¿Sí o no? A veces confundimos relaciones. Hay mujeres que dicen al esposo, no soy tu mamá. Hermanas, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero así es lo que pasa. Hoy en día nuestros hijos no son nuestros cuates, somos sus papás y deben un respeto que les conviene. No es que uno lo exija y lo quiera para uno, les conviene a los hijos respetar y honrar a sus padres. Es de las cosas más benéficas que le puedes dar a un hijo, enseñarle a él a respetarte a ti como su padre. Dice el Señor que es el primer mandamiento con promesa, y si honras a tus padres vas a ser de larga vida y además te va a ir bien en la vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quién no quiere que a su hijo le vaya bien? No, por eso va a ir a la universidad de Harvard a estudiar neurociencias. No, eso no sirve, hermano. ¿Quieres garantizar que a tu hijo le vaya bien? Enséñale a respetarte. Punto. A honrarte. Punto. Le va a ir bien en la vida y va a ser de larga vida. Eso quiere decir salud, longevidad, prosperidad. Ser librado de accidentes, de caídas de aviones, de coches, de motos, de lo que quieras. ¿Por qué? Porque vas a tener longevidad. ¿Por qué? Porque honraste a tus padres. La cosa más importante que un hijo debe aprender, además de convertirse, es honrar a sus padres. A ver, di. Punto. Amén. Papás, presentes o futuros, tomen nota. De veras, tomen nota. Pero bueno, podríamos seguir hablando de prácticas ancestrales, espantosas de los humanos que vivían en la oscuridad. Hay un salmo que a mí me da escalofrío. Te lo quiero compartir.
Salmo 106:32. Este salmo me da escalofrío, de veras. Me quebranta el alma, me da dolor. Salmo 106:32. Tú puedes leer luego todo el contexto. No, hombre, Candy anda con todo, ¿eh? ¿Qué dice? También le irritaron a Dios en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. No es buena idea mezclarse con el inconverso, porque vas a aprender sus formas, sus maneras. ¿Sí estás? Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Pero ve lo que dice a continuación. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. No me imagino, y lo hemos visto en documentales y en películas, ¿qué tiene un papá en su cabeza para agarrar a su bebé de 1 año y llevarlo a un altar de un ídolo y sacrificarlo y derramar su sangre ahí en el altar y sacarle el corazón a su bebé? ¿Qué tiene ese señor en la cabeza? ¿Sabes qué tiene? Oscuridad. Mucha oscuridad. A las vírgenes, a las señoritas vírgenes también las sacrificaban por ser vírgenes. ¿Qué tiene? ¿Qué tenía esa gente en la cabeza para hacer semejantes aberraciones? Tenía oscuridad mental. La oscuridad mental es una cosa espantosa, mis amados. Y lo más triste de la historia de la humanidad, escúchame bien esto, es que los hombres prefieren la oscuridad a la luz. Léelo conmigo en Juan 3:19 y 20, por favor. Juan 3:19. Y esta es la condenación. Ya hay 2 puntos. ¿Sí los ves? ¿Sí hay 2 puntitos allá? Sí, ¿verdad? 2 puntos. ¿Qué viene a continuación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué? ¿No es cierto? Sí es cierto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Son personas que no quieren que sus acciones sean reprendidas, que no les gusta que les llame la atención. Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. Él es la luz del mundo. No tú, ni yo, ni nadie más, ni ningún gran líder, ni ningún gran erudito. Es Él, Jesucristo, es la luz del mundo. Y dime, ¿qué otro lo dijo? ¿Qué otro lo pudo haber dicho? Ninguno, nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni Ronaldinho, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni nadie. Solo Él, porque Él está diciendo la verdad. Yo soy la luz del mundo. Y luego, ¿qué más dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, ¿verdad, Candy? Aleluya, ¿verdad? Si tú y yo nos entendemos acá. ¿De qué depende no andar en tinieblas y tener la luz de la vida? Seguir a Jesús. Ahí dice, Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Tendrá luz en su mente, en su corazón, el que me sigue. ¿Y el que no? ¿Y el que no me sigue? Andará en tinieblas. Entonces todo se resume a tu relación personal con Jesucristo. A eso se resume. No tiene que ver con la iglesia, ni con el pastor, que es un inútil, entre otras cosas, ni con los otros líderes, que también son unos inútiles, entre otras cosas, sin decir nombres porque luego así me va. No se trata de seguir a un hombre.
Se trata de seguir a Jesucristo, de caminar de su mano, de seguir sus pisadas, de andar con Él. No hay otra fuente. Repito, 2 Corintios 4:6 dice: Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Puedes decir que Él ha resplandecido en tu corazón? ¿Puedes decirlo? La conversión es la única forma. Ven con Él. Ven con Él, humíllate delante de Jesucristo. Arrepiéntete por tu dureza, dice. Ven con Él, pídele perdón a Él. Ríndete a Él. La cosa es con Él. Nada más. Hazlo. No le des vueltas. No te resistas. Ven con Él. Dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname. Me arrepiento de todas las tonterías y todos los pecados que he hecho. Perdóname. Te entrego mi alma. Te entrego mi vida. Ven a mi vida, Señor. Y deja que Él venga. ¿Y qué crees que va a pasar cuando Él viene? Él va a iluminar tu mente. Y ahora vas a tener la luz de la vida. No andarás más en tinieblas. Qué triste es ver cuando alguien anda en tinieblas. Qué horrible es ver a una persona en tinieblas, que no ve la luz, que no discierne, que no se da cuenta, que está ofuscada, que está hundida, que está sumida, que está oscurecida. Jesucristo puede dar su luz, resplandecer en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Venir con Él, seguirlo a Él. Señor, aquí está, yo te sigo, tú dime. ¿Sí crees eso? ¿De veras? Vamos a orar.